El guante retirado, un toque de la mano de un hombre enfermo, y una mirada directa, penetrante a la cámara. Nos vendieron la imagen de una dulce princesa de cuento. Pero en realidad, estos eran actos de desafío en sangre fría. Representaban una amenaza mucho mayor para la monarquía que cualquier revolución armada. Bienvenidos detrás de las escenas del mayor espectáculo mediático de la historia. Durante décadas, revistas brillantes y periódicos sensacionalistas nos alimentaron con una conveniente y azucarada leyenda de una desafortunada gobernanta, atrapada en una jaula dorada. Nos hicieron creer que su papel histórico se reducía a hermosos atuendos y lágrimas silenciosas y sumisas en su almohada. Pero la realidad es infinitamente más compleja y peligrosa. Detrás de esta fachada perfecta se desplegó una brutal y despiadada guerra psicológica. Una guerra en la que una joven, despojada de su voz y arrojada al vacío acústico de las intrigas palaciegas, eligió no rendirse, sino voltear el tablero de ajedrez. Paso a paso, diseccionamos la anatomía de su rebelión. Revelaremos cómo un trastorno alimentario se convirtió en un acto de resistencia corporal, porque el vestido de venganza habló más fuerte que cualquier declaración oficial, y cómo una empatía genuina y palpitante llevó a la institución más conservadora del planeta a sus rodillas. Prepárense para ver la verdadera historia, donde el aliento vivo rompe para siempre el frío y despiadado protocolo. Acto 1. La arquitectura del vacío. Estamos acostumbrados a ver el inicio de esta gran historia como un clásico cuento de hadas cobrado vida en las pantallas de televisión. Una joven maestra de jardín de infantes, sonrojada, baja tímidamente la mirada, sacando su único, inalcanzable boleto dorado a la gran liga. Pero los cuentos de hadas se escriben únicamente para calmar al público. Imperios milenarios se construyen sobre un pragmatismo seco y despiadado. A principios de 1980, la monarquía británica necesitaba desesperadamente una nueva fachada. La pesada estructura requería no amor apasionado, sino perfección genética, un linaje aristocrático adecuado y una biografía absoluta, cristalina. No fue un encuentro romántico de dos almas afines bajo la luna. Fue un frío y calculado trato biológico. La joven de 19 años entró en una estructura cerrada donde su verdadero yo, sus sueños personales y sus miedos de niña no significaban absolutamente nada. Se transformó rápidamente en una función clara. Una portadora del futuro heredero. Un ideal, un hermoso recipiente destinado a llenar armónicamente el abismo junto al futuro rey. Su tarea principal no era brillar intensamente ni abrir el camino. Debía permanecer como un fondo complaciente y conveniente, sin eclipsar la corona misma y disolverse sin dejar rastro en la sombra centenaria del monarca. Febrero de 1981. Una entrevista oficial con motivo del compromiso. Las pesadas cortinas de terciopelo del palacio absorben cualquier sonido extraño, convirtiendo la amplia sala en un pozo acústico sordo y sin aire. La luz brillante, casi quirúrgica, de los focos de los reporteros golpea sin piedad sus rostros. Ella está de pie en un estricto traje azul, con los hombros ligeramente levantados en un gesto defensivo instintivo. El periodista hace una pregunta banal, rutinaria. ¿Estás enamorada? Ella responde instantáneamente, vívida y sinceramente. Por supuesto. Y entonces suena la voz de su prometido. Seca, distante, desprovista de incluso un pequeño atisbo de calidez humana. Su barítono lanza la famosa frase al silencio resonante. Lo que sea que esta palabra signifique, amor. En ese mismo segundo, la cámara de televisión captura un cambio elusivo pero aterrador. Su suave sonrisa se congela al instante, convirtiéndose en una máscara de cera. Su mirada se dirige hacia abajo, asustada y extinguida para siempre. No fue solo una vergüenza pasajera de niña. Ante nosotros, se despliega el momento de su primer escalofriante choque con la arquitectura del vacío, en la que acababa de entrar sin cuidado. Los corredores del palacio,
extendiéndose como una telaraña interminable detrás de las pesadas puertas de roble de esta sala. Estaban pavimentados no con oro, sino con una gruesa capa de indiferencia centenaria. Dentro de estas paredes, la postura perfecta, como esculpida en frío mármol, y la estricta adhesión a la etiqueta, eran valoradas infinitamente más que un tembloroso corazón humano. Cualquier manifestación, incluso la más microscópica, de emociones vivas e incontroladas, se equiparaba a una debilidad inaceptable y una amenaza a la estabilidad del Estado. Los primeros meses después de mudarse a la residencia real, se convirtieron en un despiadado juicio de privación sensorial para ella. Las vastas salas históricas, donde el único sonido era el monótono tic-tac de antiguos relojes, presionaban su psique desprevenida con el peso de una losa de concreto. Cada acción estaba estrictamente regulada por cientos de reglas no escritas, cada respiración registrada por guardianes invisibles del orden. Rodeada por una corte de cortesanos, se encontró en una soledad absoluta y paralizante. En este gran espacio, simplemente no había oxígeno para la compasión. La joven novia estaba sellada herméticamente en el mausoleo arquitectónico más lujoso del mundo. Las dulces palabras no la engañaron. Fue contratada fríamente para un puesto de por vida, para el cual nunca se proporcionó un manual de supervivencia. Sin embargo, los creadores de este mecanismo impecable cometieron un error masivo. Subestimaron críticamente el poder aplastante de la empatía. Muy pronto, esta figura tímida encontraría su camino para romper la barrera helada, utilizando una herramienta contra la cual el sistema no podría montar defensa alguna. Acto 2. La arma de la tactilidad. Nos gusta pensar que el poder de la corona descansa únicamente en leyes antiguas, ejércitos poderosos y cartas doradas de siglos. Pero la base fundamental de la monarquía es la distancia sagrada. Durante miles de años, el soberano se alzó sobre la multitud, permaneciendo un frío, inalcanzable espejismo. Un estricto protocolo prohibía categóricamente a la gente común tocar a las figuras reales, convirtiendo sus cuerpos físicos en artefactos históricos intocables. En abril de 1987, esta invisible muralla blindada, que separaba de manera segura el Palacio Británico de los mortales comunes, chocó de frente con una pánica médica global. El mundo estaba atrapado por un miedo primitivo, animal, a una nueva enfermedad mortal, completamente desconocida y que se propagaba rápidamente: el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. La sociedad aterrorizada se aisló instantáneamente de los enfermos con una masiva barrera de concreto de estigmas sociales. Los trabajadores médicos solo ingresaban a tales pacientes en gruesos trajes de protección. Las familias entraban en pánico, negándose a llevar a sus seres queridos moribundos a casa. Los periódicos sensacionalistas sembraban la histeria masiva a diario. Fue en esta atmósfera plomiza de total alienación humana que Diana realizó su movimiento estratégico más destructivo. No pronunció discursos secos y solemnes desde un alto podio. No ordenó un rutinario comunicado de prensa oficial lleno de apoyo vacío. Entendió intuitivamente que en una nueva era de medios visuales totales, un gesto físico preciso podía romper instantáneamente tanto la paranoia social global como el glaciar palaciego de siglos. La esencia de su acción radicaba en un rechazo público y deliberado de la armadura real. Usó brillantemente su propio cuerpo como una herramienta radical para una declaración política. Clínica en el centro de Londres. Una sala estéril y sombría, impregnada del olor acre de la lejía y un miedo denso, físicamente tangible. Un paciente gravemente enfermo, completamente agotado por un traicionero virus, yace condenado en una estrecha cama de hospital, acostumbrado a las miradas de asco y a las barreras médicas de goma. Docenas de fotoperiodistas se agrupan detrás de una barrera especial, esperando cínicamente la visita del protocolo estándar.
un educado y contenido asentimiento desde lejos y una mirada comprensiva, pero absolutamente segura, hacia abajo. El sonido de los obturadores de las cámaras resuena en las paredes de azulejos, pero ella da un paso decisivo hacia adelante, cerrando rápidamente la distancia crítica. Con un movimiento lento y deliberadamente seguro, se quita el grueso guante, un atributo obligatorio del uniforme aristocrático, que simboliza la absoluta esterilidad de la clase gobernante durante siglos. Un deslumbrante destello del lente captura este momento histórico penetrante desde la penumbra del hospital. Su cálida mano humana, desnuda, agarra firmemente la mano demacrada del hombre enfermo, sin miedo oculto, sin desapego físico, solo contacto visual directo y solidario. Este único fotograma, que captura el toque biológico de dos vidas, circunnavegó instantáneamente todos los continentes existentes. El mito brillante que prevalece aún nos dice obsesivamente: mira qué amable es, una protectora de cuento de hadas de los que sufren. Pero la realidad oculta opera de manera mucho más sutil y pragmática. Fue un golpe perfectamente calibrado y aplastante a la misma filosofía del aislamiento real. Con un simple toque, deconstruyó para siempre la inviolabilidad sagrada del título real, demostrando al mundo que el verdadero liderazgo no reside en el desapego arrogante, sino en la proximidad valiente al dolor que sangra. El tejido removido se convirtió en un manifiesto revolucionario. Mientras el establecimiento de élite se escondía cobardemente tras gruesos muros de sus residencias, ella se adentró en el mismo corazón de la aterradora realidad. Su genuina empatía resultó no ser una debilidad femenina, sino una indomable fuerza social, que eclipsaba cualquier directiva gubernamental. Sin embargo, este fenómeno, este don divino de sanar las heridas de otros, llevaba un precio extremadamente destructivo. Cuanto más audazmente ofrecía su calidez interior a los marginados más allá del castillo, más aguda se sentía la fría penetrante dentro de su propio hogar. Y mientras las multitudes extasiadas aplaudían su capacidad para salvar a los condenados, su propio cuerpo exhausto comenzaba a señalar desesperadamente por ayuda, preparándose en secreto para desatar una brutal y agotadora guerra contra sí misma. Acto 3. Rebelión somática. Creemos erróneamente que la destrucción de una personalidad siempre ocurre con un estruendo, ante una audiencia asombrada. Pero las batallas más brutales y sangrientas se desarrollan en un silencio resonante, atrapada dentro de un ecosistema cerrado y arcaico, donde cada paso está trazado durante años, y los horarios de las reuniones se establecen sin tu conocimiento. Una persona pierde la libertad más fundamental, el derecho a controlar su propio tiempo, espacio y decisiones. Cuando la realidad que te rodea dicta obsesivamente que eres solo una hermosa figurita en la celebración histórica de otro, la psique agotada busca frenéticamente salidas de emergencia. Si una estructura despiadada te roba la voz y bloquea firmemente cualquier intento de cambiar el mundo exterior, el antiguo instinto de autoconservación desplaza instantáneamente el campo de batalla hacia lo más profundo, justo en el territorio de la propia fisiología. La prensa amarilla de esos años marcó sin piedad su comportamiento como caprichos banales de mujer, consentida o de profunda inestabilidad, completamente incapaz de soportar el peso del alto deber público. Pero en realidad, estábamos presenciando una desesperada y furiosa rebelión somática. El tortuoso trastorno alimentario se convirtió para ella no en una tonta persecución de estándares de belleza brillantes, sino en el único mecanismo disponible, aunque destructivo, para obtener al menos una microscópica ilusión de control. Era su manifiesto profundamente personal, cuidadosamente oculto, de absoluta independencia. Desgarrada entre pesadas obligaciones públicas y un dolor interno insoportable, su cuerpo convirtió el proceso de consumir y rechazar alimentos en un poderoso acto silencioso de desafío, rechazando físicamente la lujosa jaula en la que había sido colocada permanentemente.
Imagina una noche tardía y apagada tras otro pomposo banquete estatal. Las luces de los candelabros de cristal han sido apagadas hace tiempo. En las altas bóvedas de la vasta residencia reina un pesado y envolvente crepúsculo. En la cena oficial interpretó a la perfección su papel guionizado, sentada con la espalda perfectamente recta, participando en conversaciones sociales vacías y manejando cuidadosamente enormes utensilios de plata, creando una fachada impecable de bienestar familiar. Pero ahora, dejada en una absoluta y aterradora soledad, desciende en silencio por los resonantes escalones de piedra hacia el sótano. La fría y dura luz de los refrigeradores industriales en la desierta cocina del palacio revela su tensa silueta desde la espesa oscuridad. Comienza un consumo frenético de todo lo que cae en sus temblorosas manos. Dulce, salado, harinoso, se fusionan en un solo bulto sin sentido y ardiente. No es la satisfacción del hambre física, es un intento febril, casi animal, de llenar el abismo emocional que grita, de ahogar firmemente el grito de desesperación que está estrictamente prohibido pronunciar en voz alta. Y luego llega el inevitable y aterrador final de este ritual nocturno secreto. Un baño cerrado, donde el poderoso ruido del agua corriendo del grifo ahoga de manera confiable los espasmos del vómito. Una inclinación aguda sobre el lavabo de porcelana. El cuerpo, con una aterradora y cruel meticulosidad, expulsa toda la riqueza ingerida. En este breve y agonizante momento, secándose el sudor pegajoso de la frente, siente paradójicamente una extraña limpieza y un poder ilimitado. Ella, y solo ella, decide firmemente qué permanecerá dentro de su cuerpo, y qué será expulsado sin piedad y para siempre. Esta agotadora guerra secreta se convirtió en su peculiar pararrayos psicológico. Obligada a sonreír diariamente a las personas que destruyeron fríamente su vida, encontró una forma paradójica de expresar su rabia silenciosa a través de su propia carne. No era la patética debilidad de una víctima quebrada, sino una virtuosa estrategia biológica de supervivencia de una mente brillante, atrapada en condiciones insoportables. Demostró brillantemente que incluso la institución más dura puede ser superada si haces del único espacio íntimo, donde ningún secretario omnipotente podrá acceder, el campo de batalla de la lucha decisiva. Sin embargo, este implacable conflicto interno desgastó inexorablemente sus últimas reservas de defensa, y mientras libraba una batalla invisible y agotadora con sus propios demonios en la espesa oscuridad de los corredores nocturnos, más allá de las altas puertas de hierro forjado, otro monstruo, mucho más grande y voraz, crecía rápidamente. El cruel mundo exterior ya ajustaba ávidamente sus lentes, preparando metódicamente convertir su sofisticado intento de sobrevivir en la mercancía visual más rentable de finales del siglo XX. Acto 4. Leviatán óptico. Olvidamos que antes de la era de las noticias 24 horas, el poder de la imagen visual estaba estrictamente controlado. La aristocracia tradicional se comunicaba con el mundo exterior únicamente a través de grandes retratos pomposos y columnas de periódicos secas y meticulosamente editadas. Se creía que la publicidad excesiva borraría irreversiblemente la grandeza, convirtiendo a un gobernante sagrado en un personaje ordinario de una obra callejera. Sin embargo, el avance rápido de la era de los tabloides agresivos exigía una moneda completamente diferente: la observación continua y voraz de cada paso. La estructura cerrada esperaba usar su increíble popularidad como un envoltorio barato pero atractivo para impulsar sus índices de audiencia en picada. El plan de los funcionarios parecía simple y matemáticamente sólido. Una imagen hermosa, asegurando lealtad incondicional de las masas, siempre que la heroína misma permaneciera absolutamente muda socialmente. Pero la realidad dio un giro brutal a este cálculo pragmático. Surgió la paradoja de la hipervisibilidad. En el epicentro del leviatán óptico
ella se dio cuenta de algo asombroso. Cuanto más intentaba el establecimiento silenciarla dentro de las lujosas paredes, más fuerte y convincente comenzaba a resonar su imagen visual en las calles. No se convirtió en una víctima sumisa y acorralada de los lentes, como aún se asume superficialmente. Por el contrario, forjó una simbiosis sofisticada y aterradoramente poderosa con ellos. Los reporteros callejeros con sus voluminosas cámaras se transformaron inesperadamente en su servicio de prensa personal y no oficial. Cada emoción capturada, cada pequeño parpadeo de sus pestañas transmitía a una audiencia global lo que estaba estrictamente prohibido decir en voz alta en presencia del monarca. Otoño de 1992. Otra visita protocolar al extranjero. Imagina el asfalto gris abrasador de la plaza, rodeado por un doble anillo de seguridad tensa. Una larga limusina negra se detiene al borde de la acera. La pesada puerta del auto se abre lentamente. En ese mismo instante, el espacio urbano circundante explota literalmente con el ensordecedor estallido de cientos de obturadores motorizados. Esto ya no es solo una crónica social. Es un asalto visual masivo y agresivo. El aire zumbaba con gritos agudos exigiendo que las cabezas se giraran en la dirección correcta. Una deslumbrante e impenetrable pared monolítica de destellos transforma instantáneamente un día nublado ordinario en un espectáculo de luz surrealista y despiadado. Cualquier otra persona no preparada se encogería instintivamente en el asiento de cuero, cubriría su rostro con las manos o se pondría rápidamente gafas oscuras para escapar de este terror óptico. Pero ella da un paso consciente y decisivo justo hacia la tormenta. Congela ante la multitud enfurecida. Congela ante la multitud enfurecida. Durante exactamente esos 3 largos segundos, técnicamente necesarios para que la toma de su rostro melancólico quede grabada para siempre en las portadas de todas las principales publicaciones globales. Ella orquesta este caos primigenio con maestría y fría calma, sabiendo exactamente qué señal silenciosa pero gritada está enviando a millones de espectadores devotos. Fue una toma de control genial y sin precedentes sobre su propia narrativa pública, transformándose en el producto mediático más consumido y costoso del planeta. Despojó para siempre al torpe aparato antiguo de su capacidad para dictar su versión conveniente de la verdad. Sí, este insaciable leviatán óptico se alimentaba diariamente de su vulnerabilidad, pero a cambio le otorgaba un poder colosal e incontrolable sobre las mentes y corazones de las personas. Ella demostró irrefutablemente que el ángulo correcto y la tristeza expuesta en el lente podían desmantelar la propaganda oficial a prueba de balas mucho más rápido que cualquier declaración política seca. Este arriesgado juego de locura entre luz y sombra hacía que su figura fuera absolutamente intocable para enemigos externos influyentes. Sin embargo, ningún poderoso o global escudo mediático podía protegerla de la humillante confrontación que se desarrollaba durante años, las 24 horas, detrás de las puertas insonorizadas de su propio hogar. Allí, una tercera sombra invisible pero autoritaria y destructiva se cernía, convirtiendo un matrimonio legítimo en una tortura psicológica sofisticada. Acto 5. La sombra de la tercera persona. Tendemos a creer que las grandes traiciones ocurren a la vista de todos, desgarrando ruidosamente las normas establecidas. Sin embargo, dentro de un espacio de casta cerrado, donde la fachada familiar se valora por encima de la lealtad personal, la infidelidad no se considera un escándalo. Aquí, tras puertas cerradas, donde el pragmatismo cínico de la aristocracia ha reinado durante siglos, los lazos románticos secretos han adquirido el estatus de un compromiso legalizado y silencioso. La esposa legal es relegada a una función puramente decorativa, parir hijos y mirar pacientemente hacia otro lado. La esposa perfecta debe volverse ciega, sorda y, lo más importante, impecablemente imperturbable.
Pero nuestra heroína se negó categóricamente a aceptar las reglas de este retorcido juego psicológico, donde se esperaba que tolerara la presencia de un extraño en su propia cama. Existir dentro de este tortuoso triángulo amoroso se convirtió para ella no solo en un banal drama familiar, sino en un tormento continuo. Se enfrentó a la escalofriante y organizada hipocresía, donde todo el personal, amigos e incluso los parientes más cercanos del esposo sabían de la otra, y sin embargo, jugaban obstinadamente la farsa de la lealtad absoluta ante ella. Fue un asalto masivo y coordinado destinado a convencerla de su propia paranoia e insuficiencia. En respuesta, eligió una estrategia absolutamente impensable para la alta sociedad. Dejó de fingir que nada estaba sucediendo. En lugar de tragar la humillación con docilidad, convirtió su sonrisa pública en una deslumbrante y afilada armadura, detrás de la cual yacía una fría furia y un inquebrantable deseo de desgarrar las máscaras de todos los participantes en esta conspiración. 1989. Una fiesta privada en el campo, impregnada del espeso aroma de puros caros y el suave tintineo de cristal fino. La multitud de élite, acostumbrada a insinuaciones elegantes, sostiene conversaciones sociales vacías, evitando cuidadosamente los rincones afilados. Ella cruza lentamente, pero con determinación, el amplio salón, sus pasos medidos y calmados. Se dirige directamente hacia la mujer cuya sombra ha envenenado su matrimonio durante años. Los invitados a su alrededor caen instantáneamente en un silencio pesado. Una tensión palpable cuelga en el aire. La atmósfera se espesa. Se detiene justo frente a su rival, rompiendo todas las reglas no escritas de la etiqueta. Sin histerias, sin voces alzadas. Inclinando ligeramente la cabeza, pronuncia una fría y silenciosa frase que desgarrará la acogedora telaraña de una década de mentiras. Aclara que sabe absolutamente todo y ordena que dejen de tratarla como a una idiota. En esta breve y electrizante escena, no solo defendía su orgullo femenino pisoteado, asestó un golpe preciso a los mismos cimientos de la hipocresía aristocrática. Miró directamente a los ojos del sistema que se había acostumbrado a esconder sus secretos sucios bajo la alfombra, y dijo: «Me niego a ser una decoración conveniente en su obra». Esa noche, finalmente se despojó de la máscara de la víctima sumisa, tomando control de su ira y transformándola en una poderosa arma de autoafirmación. Este enfrentamiento se convirtió en un punto de inflexión en su posicionamiento estratégico. Demostró que ya no jugaría según las reglas impuestas de la resistencia silenciosa. Su vulnerabilidad, que el sistema había intentado usar en su contra durante mucho tiempo, se derritió en una resolución de acero. Mostró a todo el brillante círculo que estaba lista para desenterrar viejas heridas y airear la suciedad si eso significaba ganar su propia libertad. Y aunque este audaz desafío no restauró su matrimonio destrozado, le regaló algo mucho más valioso: su propia voz independiente. Pero, ¿qué hacer cuando esa voz sigue siendo ahogada por el protocolo y los estrictos códigos de vestimenta? Cuando las palabras son impotentes, el lenguaje visual viene al rescate. Y ella, una brillante estratega, pronto encontrará la manera de convertir el uniforme obligatorio y aburrido en su manifiesto más ruidoso y gritón, utilizando la textura, el corte y el color como el alfabeto de su resistencia. Acto 6. El vestidor como el alfabeto de la resistencia. Estamos acostumbrados a ver el estatus de un ícono global de estilo como un agradable y absolutamente frívolo bono para una figura real. Un mito conveniente la pinta como una amante infantil de las cosas bellas, siguiendo ciegamente las tendencias de moda por el simple hecho de aparecer en portadas llamativas. Pero la realidad es mucho más dura y pragmática. En las frías paredes del palacio, el vestidor nunca fue una cuestión de estética personal. Siempre fue una herramienta dura y despiadada de control institucional. Durante siglos,
el estricto código de vestimenta de la aristocracia británica fue diseñado para borrar metódicamente cualquier individualidad. Tonos pasteles, sin expresión, cortes cerrados y conservadores, pesos de plomo secretamente cosidos en los dobladillos. Todo esto servía a un único propósito. El sistema buscaba convertir a una mujer viva y respirante en un maniquí predecible, seguro y absolutamente silencioso para exhibir los antiguos regalia del Estado. Cuando cualquier texto público pasa por una censura de múltiples capas y la libertad de expresión es bloqueada físicamente, la tela común, paradójicamente, sigue siendo la última pasarela disponible para expresar una voluntad reprimida. Ella comprendió rápidamente este mecanismo oculto y lo volvió virtuosamente en contra de sus creadores de alto rango. Negándose a ser un colgador mudo de tradiciones obsoletas, transformó su vestidor personal en un verdadero arsenal de armamento psicológico de alta precisión. Cada corte que elegía, cada tono audaz se convertía en una nota diplomática cuidadosamente considerada o una bofetada aguda y punzante a todo el sistema torpe. Comenzó a romper sistemáticamente las leyes visuales básicas del establecimiento, usando la longitud, la textura y la asimetría como el alfabeto de su resistencia personal e incontrolable. La sinceridad de su rebelión se manifestaba no en eslóganes ruidosos, sino en líneas audaces de corte. Junio de 1994. La gran entrada de una galería de arte en Londres. En esta cálida noche de verano, un escandaloso documental se transmite en todas las pantallas de televisión nacional, donde su esposo admite públicamente por primera vez sus años de infidelidad. El palacio se congeló en maliciosa anticipación de su humillación pública, ojos ocultos y lágrimas amargas. Un coche pesado se detiene suavemente en el borde de la acera. La puerta se abre lentamente, y en lugar de una víctima rota y sometida, una absoluta y radiante vencedora pisa con confianza el gris asfalto. Lleva un atuendo provocador y ajustado de seda oscura y fluida, abriendo radicalmente el escote y cortando audazmente por encima de las rodillas. En una familia conservadora, este profundo color carbón ha sido estrictamente y sin compromisos reservado para el luto oficial del Estado durante siglos. Los destellos deslumbrantes de cientos de fotógrafos capturan su paso ligero y flotante. Una amplia y victoriosa sonrisa brilla en su rostro, el de una persona que ha dejado atrás pesadas cadenas para siempre. En este momento histórico, no estaba de luto por su matrimonio destruido durante años. Con este tono de luto, enterró fría y públicamente el poder absoluto del sistema sobre su propia identidad. Esta aparición nocturna se convirtió no solo en una demostración de gusto impecable, sino en un acto de feroz e intransigente desafío visual. Reescribió el mismo código genético de la estética real, probando vívidamente al mundo que para encontrar su verdadera voz, no era necesario pronunciar un solo sonido en voz alta. Su cuerpo, audazmente envuelto en una provocativa silueta arquitectónica, se transformó en territorio soberano, más impenetrable a las prohibiciones arcaicas. Demostró que la sinceridad humana puede ser no solo una frágil lágrima, sino también una armadura agresiva y deslumbrante, capaz de romper cualquier muro burocrático. Sin embargo, esta brillante victoria externa y ruidosa emancipación visual eran solo la punta de un enorme iceberg. Mientras la prensa mundial diseccionaba con entusiasmo sus nuevas imágenes audaces en átomos, ella ya estaba preparando su golpe más devastador en el punto más vulnerable del imperio milenario. Estaba sembrando en secreto una bomba de tiempo, justo en el proceso de criar a aquellos que algún día llevarían todo el peso de la corona histórica. Acto 7. Minando la dinastía a través de la maternidad. Estamos acostumbrados a admirar el brillante mito de la madre increíblemente cariñosa y amorosa, que simplemente adoraba a sus hijos. En la conciencia pública, esta imagen se ha convertido en una postal sentimental, evocando solo emociones cálidas.
Pero la realidad oculta un masivo y cuidadosamente planeado sabotaje ideológico debajo de ella. Durante siglos, la maternidad real se redujo a una función seca y pragmática: dar a luz a niños sanos y apartarse de inmediato, abriendo paso al aparato estatal. La implacable cadena de severas institutrices, cerrados internados aristocráticos y estrictos mentores, se encargaba de moldear a los futuros gobernantes. Los pequeños herederos eran enseñados desde la cuna a suprimir cualquier impulso sentimental, borrando artificialmente su capacidad de empatizar y formar lazos. Las instituciones requerían símbolos de poder fríos y distantes, acostumbrados a mirar por encima de las cabezas de sus súbditos, no personas vivas con almas frágiles. Al darse cuenta de este cruel mecanismo de creación del monarca perfecto, entendió que el verdadero poder sobre el futuro del imperio no residía en la sala del trono, sino en una simple guardería. Su gran plan estratégico era un radical y sin precedentes rechazo a entregar a los niños al personal tradicional del palacio. Día tras día, comenzó a desmantelar metódicamente el incubador de aislamiento de siglos, inoculando en secreto al futuro rey con el virus salvador de la normalidad. Fue un golpe de estado silencioso, pero absolutamente intransigente, llevado a cabo por las manos cariñosas de una madre. Ella los sacó deliberadamente de su reserva estéril y dorada hacia el ruidoso, impredecible y a menudo sucio mundo real. Los obligó a ver con sus propios ojos la vida descarnada de la que los gobernantes siempre habían sido cuidadosamente protegidos por gruesas murallas. Abril de 1993. Un parque de diversiones ordinario en Londres, en medio de las vacaciones escolares de primavera. Sin alfombras rojas, sin caminos prelimpiados libres de multitudes aleatorias, sin reverencias serviles y ensayadas del personal. Un olor fuerte y penetrante de aceite frito barato, algodón de azúcar pegajoso y metal calentado por el brillante sol. El ensordecedor rugido de los carros corriendo por pendientes empinadas se mezcla con los continuos y alegres gritos de los niños. El futuro jefe de un vasto imperio, vestido con una chaqueta común y unos viejos jeans azules, espera obedientemente en una larga y eterna fila en una taquilla estrecha. Sus hombros son golpeados bruscamente por escolares que pasan. Ella permanece inmóvil a su lado, con un gesto categórico que prohíbe a su seguridad personal abrirse paso entre la multitud. Cuando finalmente llega su turno, ella empuja suavemente a su hijo mayor hacia adelante, haciéndolo contar billetes arrugados de su billetera, entregarlos en la ventana polvorienta y agradecer personalmente al cansado y absolutamente indiferente cajero, mientras lo mira a los ojos. En esta escena mundana y banal para cualquier mortal ordinario, yace un colosal cambio tectónico para toda una dinastía centenaria. Al hacer que el heredero al trono respire el mismo aire que los ciudadanos comunes, de pie con ellos en absoluta igualdad en una multitud apretada y sudorosa, y comiendo papas fritas grasientas de cajas de cartón barato con las manos desnudas, borró para siempre la sagrada frontera que había sostenido la corona durante milenios. No solo estaba entreteniendo a sus hijos en su tiempo libre, estaba fríamente, magistralmente e irreversiblemente reescribiendo el código genético del trono británico. Su sinceridad humana aquí se convirtió en la amenaza más mortal para el viejo y petrificado orden, porque ella deliberadamente crió a un gobernante de una formación completamente nueva. Un gobernante cuyo corazón podía físicamente contraerse por el dolor ajeno, cuyos ojos habían visto la vida real, sin adornos, sin los gruesos filtros de la corte. Ella garantizó que el frío y desalmado sistema en su forma anterior y cruel inevitablemente se extinguiría junto con la generación mayor que se marchaba. Sin embargo, para finalmente consolidar esta increíble victoria ideológica y liberarse del asfixiante agarre de sus poderosos y vengativos oponentes, ella misma necesitaba dar un paso de valentía sin precedentes. Tenía que despojar al antiguo palacio de su último palanca de presión informativa,
preparando un terreno fértil para la pesadilla más aterradora de cualquier institución cerrada. La verdad pública, absolutamente sin filtros, lanzada sin intermediarios directamente a las caras de millones de espectadores congelados. Acto 8. Una mirada directa al abismo. Hemos aprendido firmemente que la supervivencia en estructuras políticas cerradas se garantiza únicamente por el silencio absoluto y la impecable habilidad de ocultar las propias cicatrices. El establecimiento ha confiado durante siglos en la regla de hierro. Nunca te quejes, nunca expliques. Cualquier intento de llevar los conflictos internos a la luz pública era considerado un acto inaceptable de traición, llevando a la destrucción inmediata de la reputación y al exilio completo. El sistema creía ingenuamente que al despojar a su cautiva de plataformas oficiales y asesores leales, aseguraría su total e incondicional desaparición de la agenda. Sin embargo, el aparato burocrático calculó catastróficamente, completamente ajeno a que en la era de las transmisiones en vivo, la mayor amenaza para una institución fría no es un levantamiento armado, sino una persona viva atreviéndose a hablar sin notas secas y aprobadas por los censores. No tejió intrigas palaciegas complejas, ni organizó filtraciones secretas a través de periodistas leales. Eligió un golpe directo y desarmante, inimaginable para cualquier habitante de las cámaras reales. Una confesión pública, brutalmente honesta de su propia desesperación, anhelo y tragedia personal más profunda ante una masiva audiencia nacional. Esto no fue un ruego lastimoso de una mujer rota y confundida por misericordia. Fue un acto fenomenal de vulnerabilidad estratégica. Eludiendo filtros arcaicos y barreras multicapa del servicio de prensa del palacio, se dirigió a millones no como una princesa fría e inaccesible, sino como un ser humano herido y sangrante, deseando desesperadamente respirar. Noviembre de 1995. Filmación secreta y tensa en sus apartamentos privados, desconocida para cualquier oficial. Una habitación ordinaria, poco notable, bañada en una suave y tenue luz. La cámara captura sin piedad cada milímetro de su pálido y tenso rostro, cada sombra microscópica que se desliza por sus mejillas. Sin coronas lujosas, sin decoraciones pomposas que distraigan la atención. Solo un silencio denso y envolvente, en el que cada palabra pronunciada cae con el peso del plomo. El periodista hace preguntas, equilibrándose en el borde del tabú, exponiendo los temas más dolorosos y vergonzosos. Y ella responde. Su voz tiembla, a veces se quiebra, pero su mirada permanece firme, fijada en el frío lente. No aparta la vista mientras disecciona fría y metódicamente su propia soledad y la completa indiferencia de la poderosa familia hacia su destino ante millones de espectadores. Pronuncia la frase fatídica de que siempre fueron 3 en su unión, y por eso estaba un poco apretado. En esos momentos, mientras todo el país contenía la respiración, pegado a las pantallas brillantes de sus televisores, ella estaba haciendo algo sin precedentes. No solo estaba desgarrando el mito cuidadosamente construido y estéril de una familia de cuento de hadas. Estaba asestando un golpe preciso e irreparable, al punto más vulnerable de una arquitectura centenaria: su helada insensibilidad. La confesión se convirtió en su escudo absoluto e indestructible. Paradójicamente, fue en ese momento cuando expuso públicamente todas sus heridas sangrantes y confesó la debilidad humana más profunda, que adquirió un poder colosal e incontrolable. Demostró brillantemente que la sinceridad extrema y aterradora en un mundo de mentiras totales y máscaras de protocolo es la herramienta política más poderosa. Ninguna negación oficial, ninguna declaración airada del palacio podría cambiar el curso de la historia. Millones de espectadores se vieron reflejados en ella, leales, incomprendidos, pero aferrándose desesperadamente a su derecho a ser escuchados. Su fragilidad resultó ser más fuerte que cualquier armadura. Pero este paso audaz y destructivo cerró para siempre las puertas del refugio seguro detrás de ella.
despojada de títulos formales y protección institucional, se encontró lanzada a un espacio completamente abierto e impredecible, donde cada paso se convirtió en un acto de equilibrio sobre el abismo. Acto 9. El campo minado de la libertad. Hemos asido firmemente la regla de que la exclusión de la casta para cualquier aristócrata significa una inevitable muerte social y un vergonzoso olvido alejado de miradas curiosas. Durante décadas, el sistema desechó metódicamente a los miembros rebeldes e indeseados de la familia, arrojándolos a los márgenes de la historia, esperando que la pérdida de estatus oficial y la cesación de fondos estatales los convirtieran instantáneamente en polvo. El palacio aguardaba fríamente que, tras la escandalosa ruptura y la pérdida de protección formal, su influencia se desvaneciera rápidamente y la prensa mundial pronto perdiera interés, cambiando a sensaciones más frescas. El conveniente mito sostiene que se hundió en una deambulación depresiva a través de galas sociales, aferrándose desesperadamente a una fama en declive. Pero la realidad mostró algo fundamentalmente diferente. Transformó su exilio en una plataforma política global. Habiendo perdido el derecho a hablar en nombre de un poderoso imperio, no guardó silencio. Por el contrario, tomó su colosal y sin igual capital mediático y lo dirigió hacia la solución de problemas que todos los líderes mundiales ignoraban con desdén. Encontrándose en un territorio de libertad completamente abierto e impredecible, eligió como su nuevo campo de batalla no los acogedores salones de fundaciones benéficas, sino los puntos más peligrosos y devastados por la guerra en el planeta. Decidió forjar su famoso nombre en una poderosa herramienta para salvar vidas, entendiendo intuitivamente que ahora su único verdadero escudo era una visibilidad global sin precedentes. Enero de 1997. El continente africano, devastado por años de guerra civil en Angola. El sol abrasador y despiadado derrite la tierra seca y polvorienta. A su alrededor, se extiende un paisaje quemado y sin vida, ocultando una amenaza mortal. Millones de minas terrestres sin explotar, esparcidas caóticamente bajo el suelo. Ella se encuentra ante un estrecho camino marcado solo por delgadas cintas rojas, que lleva a través de un corredor despejado. Lleva un áspero chaleco protector, un pesado casco de plástico con un visor transparente, que absurdamente pero aterradoramente contrasta con su figura frágil. No hay multitudes de admiradores. No hay alfombras rojas ni reverencias respetuosas. Solo equipos de zapadores armados y un puñado de fotógrafos tensos conteniendo la respiración. Ella toma una profunda respiración y lentamente, con la máxima concentración, da su primer paso incierto sobre el terreno despejado pero aún mortal. Cada paso que da a lo largo de esta estrecha senda resuena en las portadas de las principales publicaciones mundiales. Esta caminata física y escalofriante entre explosivos reales se convierte en una metáfora cristalina y grandiosa de su nuevo estatus vital, balanceándose en el borde más delgado entre una influencia global ensordecedora y una soledad absoluta y resonante. Demuestra al mundo la más alta forma de valentía. No solo posó para impactantes tomas contra el trasfondo de la tragedia ajena. Usó su propia carne, su imagen famosa como un imán viviente, para atraer con fuerza la atención de políticos occidentales, saciados e indiferentes hacia un problema que habían ignorado diligentemente durante décadas. Su vulnerabilidad, multiplicada por un peligro físico real, se convirtió en un argumento aplastante en la diplomacia internacional. Demostró que una persona armada solo con empatía sincera y una gigantesca fama global podía por sí sola mover los engranajes inamovibles de la burocracia mundial. Pero este vertiginoso triunfo de independencia albergaba un potencial altamente destructivo. Despojada de las sólidas paredes del palacio, se encontró completamente indefensa ante una fuerza completamente diferente, mucho más voraz y despiadada,
que ya estaba apretando metódicamente sus mandíbulas de acero a su alrededor. Acto 10. La geometría mortal de la trampa. Estamos acostumbrados a buscar un solo culpable, obvio, en cualquier gran tragedia. Alguien que cargue fácilmente con el peso de la culpa histórica. El consenso público conveniente aún prefiere reducir los eventos de aquella fatídica noche parisina a un banal incidente de velocidad. Un conductor ebrio y las maniobras agresivas de los reporteros en motocicletas rugientes. Esta imagen simplificada permite a la sociedad soltar un suspiro de alivio, desestimando todo como un ridículo accidente trágico y la insaciable codicia de los buitres del tabloide. Pero la realidad esboza una geometría mortal mucho más despiadada y compleja. Las catástrofes de tal escala colosal nunca ocurren por el error de una sola persona. Siempre se convierten en el final inevitable de un largo y metódico apriete de una gigantesca trampa. Despojada de su estatus oficial tras un doloroso divorcio, no solo perdió un título ruidoso. Fue privada para siempre de la red de seguridad profesional e impenetrable de los servicios de seguridad del Estado. Su vida fue forzada a la caótica y ilusoria protección de guardaespaldas privados contratados por un excéntrico multimillonario. Era la trampa perfecta, matemáticamente calculada, compuesta de 3 vectores independientes pero igualmente mortales. El primer vector, el helado exilio de la dinastía gobernante, arrojándola sin piedad a un espacio abierto, completamente desprotegido. El segundo, el hambre financiera astronómica de la industria del escándalo, asignando un precio inimaginable a cada fragmento de su vida personal. El tercero, y quizás el vector más trágico, su propio deseo desesperado, puramente humano, de encontrar un refugio romántico banal, de esconderse tras un hombro fuerte lejos de cientos de ojos intrusivos. El fin de agosto de 1997. Una noche sofocante y derretida en París, bajo el calor del final del verano. Salen en secreto de la grandiosa entrada de mármol de un hotel de lujo por puertas traseras poco notables, esperando burlar a la multitud de perseguidores. Pero el mecanismo ya está en marcha. Un pesado sedán alemán ruge a la vida, tratando de sacudirse el zumbido incesante y agresivo del enjambre. Detrás de ventanas polarizadas manchadas, las luces de neón de la ciudad dormida parpadean. Dentro del costoso interior de cuero, un pánico aplastante y paralizante se acumula, junto con una esperanza febril de inminente salvación de este terror mecánico. El auto se lanza a toda velocidad en las fauces de concreto de un paso subterráneo. La acústica cambia drásticamente. El sordo rugido del potente motor y el chirrido penetrante de los neumáticos ardiendo resuenan en los grises y desalmados soportes. Las luces amarillas del techo se fusionan en una línea sólida, cegadora y hipnótica. El espacio se constriñe rápidamente, convirtiéndose en un tubo de concreto del cual es físicamente imposible girar. En estos últimos segundos, la frenética carrera por el oscuro corredor refleja literalmente toda su vida desde que dejó el palacio. Un vuelo interminable y agotador, en un vano intento de encontrar un puerto tranquilo. Los destellos de las cámaras de las motocicletas perseguidoras golpean los espejos retrovisores, cegando y desorientando, como luces estroboscópicas en una pesadilla surrealista. Luego viene el crujido del metal, un impacto ensordecedor. En esta horrible anomalía espacial, no solo colapsó un parachoques de acero y una columna de soporte masiva. En ella, la fría indiferencia de la monarquía británica, la naturaleza depredadora del monstruo mediático global, y su ilusión personal y desesperada de que podría simplemente alejarse de esta mortal simbiosis a alta velocidad, chocaron con un aterrador estallido. Esta catástrofe no se convirtió en un ridículo accidente de carretera, sino en la encarnación física de la colosal e insoportable presión en la que había existido durante años. Una individualidad que intentó maniobrar por sí sola una estructura milenaria y una nueva era de información cínica,
fue literalmente aplastada por su gigantesco peso combinado. El retorcido esqueleto del auto de élite, congelado en nubes de humo acre, se transformó en el monumento más aterrador de la modernidad, demostrando vívidamente el precio de intentar liberarse de la jaula dorada. Cuando las primeras sirenas penetrantes de las ambulancias atravesaron el aire nocturno parisino, anunciando al mundo lo irreparable, podría haber parecido que el viejo orden finalmente podía soltar un suspiro de alivio, liberado para siempre de su principal rebelde, completamente incontrolable. Sin embargo, el establecimiento gobernante, incluso en los pronósticos más oscuros del palacio, no pudo prever las destructivas consecuencias de su propia victoria. El repentino y ensordecedor silencio generó un tsunami de tal fuerza sin precedentes y devoradora que obligaría al implacable imperio a dejar de lado su propio orgullo y comenzar el doloroso proceso de inevitable transformación nuevamente. Acto 11. Inmortalidad a través de la fragilidad. Estamos acostumbrados a creer que la muerte de un rebelde siempre significa la victoria incondicional y final de un sistema inflexible. Un conveniente mito histórico nos ha convencido durante siglos. Una vez que el alborotador desaparece físicamente, el orden ancestral regresa a sus formas familiares y congeladas con un profundo alivio. El aparato del poder, habiendo sobrevivido a innumerables guerras sangrientas, golpes de Estado y convulsiones sociales, estaba absolutamente seguro de que el adiós nacional seguiría un guión frío, antiguo e increíblemente seco. Estrictos trajes negros, pausas matemáticamente calculadas en los discursos, cantos corales contenidos bajo los arcos de la catedral, y ninguna lágrima descontrolada en público. La casta gobernante británica ha presumido orgullosamente de su total impermeabilidad durante siglos, considerando con arrogancia cualquier manifestación masiva de duelo, como un signo de baja cuna y una inaceptable debilidad de espíritu. Pero la realidad le dio la lección más brutal y aplastante a este establecimiento conservador en toda su historia moderna. La desaparición de una persona específica provocó de repente un cambio tectónico de tal poder destructivo colosal que cualquier directiva gubernamental y antiguos circulares fueron absolutamente impotentes ante ello. La esencia de este increíble fenómeno histórico radica en el levantamiento emocional sin precedentes de millones de ciudadanos. La gente ya no necesitaba ceremonias adecuadas y sin alma organizadas según plantillas medievales. La nación, que ella había enseñado pacientemente el complejo lenguaje de la empatía durante años, de repente lo habló con su enorme voz, exigiendo de manera intransigente y categórica lo mismo del soberano. El palacio intentó cobardemente protegerse del dolor del pueblo con puertas cerradas, citando estrictos párrafos de antiguos estatutos, pero este vacío artificial duró solo unos pocos días agonizantes antes de colapsar bajo la insoportable y abrasadora presión de la sinceridad humana. Septiembre 1997. La fachada de la antigua y majestuosa residencia real. En lugar del habitual orden geométrico perfecto, un océano surrealista y caóticamente pulsante de genuino duelo se extiende por la plaza empedrada. El aire se vuelve increíblemente denso, casi viscoso por el sofocante y dulce aroma de millones de lirios marchitos, crisantemos y gladiolos traídos de cada rincón del país. Montículos gigantes de brillantes envolturas de celofán susurran continuamente en el fresco viento otoñal. Incontables notas manuscritas con una caligrafía desigual, dibujos infantiles y fotografías apresuradamente sujetadas transforman el símbolo del poder estatal impenetrable en una colosal y abierta pared de luto. El silencio solo es roto por el llanto sordo e inestable de la vasta multitud reunida espontáneamente, uniendo a personas de todos los ámbitos de la vida. Y es en este momento de máxima tensión que sucede algo completamente inimaginable. Las pesadas puertas de metal de la entrada central se abren lenta y silenciosamente.
La jefa de Estado pisa los grises adoquines, la encarnación viva del absoluto autocontrol y compostura milenaria. Un carro de artillería pesado, cuidadosamente cubierto por el estandarte estatal, pasa lentamente junto a ella en el silencio resonante. Y entonces, ocurre un movimiento físico que tacha para siempre toda la historia clásica británica. La cabeza de una nación, que por su estatus sagrado no está obligada y no tiene derecho a inclinar su cabeza ante ninguna persona en este planeta, hace una reverencia lenta, profunda y simbólica. Este no fue un mero gesto de cortesía ni una concesión forzada a una multitud enojada. Esta fue una capitulación histórica e incondicional del antiguo protocolo de piedra ante el triunfo indiscutible del aliento vivo y pulsante. No se convirtió en una víctima lamentable y aplastada del sistema, como aún intenta afirmar la superficial leyenda de los bulevares. Habiendo pasado por el infierno, se convirtió en su principal y brillante arquitecta de una era completamente nueva, forzando al torpe y arrogante imperio a romper su monumental orgullo y aprender de nuevo, ante el asombrado mundo, el lenguaje de las sinceras lágrimas humanas. Logró su más alta y definitiva victoria. Su verdadero legado eterno no reside en los lujosos salones del palacio o en las pesadas joyas familiares escondidas en cajas fuertes. Reside para siempre en la prueba cristalina e irrefutable. La verdadera y indomable fuerza de un ícono genuino no se mide por el peso de una corona dorada en su cabeza, sino por la sangre caliente corriendo por las venas de una persona vulnerable y dudosa. La fría estructura institucional siempre, bajo cualquier circunstancia, inevitablemente pierde donde comienza la vida real y desprotegida. Comencé esta historia con el brillante mito de una víctima tímida y rota, aplastada por una máquina palaciega implacable. Pero ahora vemos una realidad completamente diferente, mucho más grandiosa. Resultó ser una brillante estratega, transformando sin miedo su propia vulnerabilidad en el arma más destructiva contra un sistema frío y centenario. El sistema quería convertirla en un fondo silencioso y obediente, una decoración conveniente para la continuación de una antigua dinastía. Al final, se vio obligado a inclinarse públicamente ante un ser humano vivo y desafiante. Su empatía se convirtió en el afilado escalpelo que perforó para siempre la fría cáscara del poder conservador. Nos demostró a todos una verdad absoluta. Cualquier estructura, incluso la más impenetrable y rígida, inevitablemente se agrietará profundamente si se coloca dentro de ella un corazón palpitante, herido, pero increíblemente sincero. La sinceridad derrotó para siempre al protocolo. Si esta disección anatómica de una tragedia familiar te ha hecho ver la naturaleza del poder y la fragilidad humana bajo una nueva luz, suscríbete al canal y comparte tus pensamientos en los comentarios. Tu reacción es el mismo oxígeno que me ayuda a desgarrar las máscaras de las ilusiones mediáticas. Pero la exploración de las trampas de la fama no termina aquí. Mientras reflexionamos sobre cómo la empatía desmantela la monarquía, existe otro precedente histórico igualmente aterrador. Una mujer que le regaló al mundo el deslumbrante sueño americano, mientras su propia psique pagaba el precio por el papel que el mundo exigía a toda hora. Haz clic en el video que acaba de aparecer en tu pantalla para sumergirte en la historia de Marilyn Monroe y descubrir el terrible trato que hizo con el público, convirtiéndose para siempre en rehén de su perfecto espejismo óptico.